hay evidencias, hay fotográficas, hubo una investigación muy importante de que en una báscula se subían 5 o 6 gorditos de más de 120 kilos, y entonces ahí ya había 500 litros que se robaban. Desde luego que es pues un tema del cual poco se sabe. Yo tendría dos grandes preguntas. La primera es, ¿cómo se da? Pues porque queremos oír la versión de alguien que ha estado pues evitando que se dé. ¿Cómo se da este guachicoleo en Pemex? Llegan, digamos, yo llego con alguna tipo de técnica y perforo un oleoducto, un gasoducto, y empiezo a extraer el petróleo o la gasolina. ¿Cómo es que Pemex no se da cuenta? ¿Hay de veras, digamos, equipo para poder detectar si se está dando este tipo de pinchazos o no se tiene? ¿O cómo primero hace Pemex pues para tratar de estar vigilando esto? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿en base a qué lo están acusando? Bueno, la primera pregunta, Mario, te la quisiera contestar partiendo de la declaración del propio presidente de la República, que eso considero que es cierto. Él dijo en una de sus conferencias mañaneras en enero de ese año que el 20% del robo de combustibles a petróleos mexicanos se da en el ducto y el 80% es robado desde las terminales, refinerías, barcos y de las instalaciones distintas al ducto de Pemex. Yo coincido con esa verdad. Durante el tiempo que yo estuve ahí, escuchaba inclusive de los propios funcionarios de Pemex que el robo se daba en el ducto. ¿Por qué? Pues porque había evidencias, ¿no? Tú veías a las personas que robaban, por ejemplo, de las fugas en donde se hacían pues, grandes fosas llenas de hidrocarburo y estas personas iban con cubetas a robar o a tomar ese hidrocarburo ya vertido después de la fuga. Grupos de personas los organizaban y les compraban cada cubeta 2, 3 pesos por cubeta. Puedes llevar 50 cubetas de lo que estaba tirado en el piso y era una manera de que ellos tuvieran un ingreso. Estos guachicoleros del ducto limpiaban a través de filtros con sedazos esta gasolina terrosa que no sirve para un uso mecánico de los vehículos porque se descompone, se echan a perder, pero así la venden en el mercado negro. Ese es el clásico guachicol que nos han hecho ver, pero al cual le han cargado el 100% del robo. Sin embargo, hubo testimonios, hay declaraciones de trabajadores de Pemex, de logística, de refinación, quienes nos comentaron que el verdadero robo viene de adentro cuando salen pipas de algunos malos trabajadores de petróleos mexicanos que facturan indebidamente el producto, ya sea por documentos falsos o alteran los balances al momento de estar cargando el hidrocarburo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que pues las pipas que transportaban el ducto eran manipuladas a través de la báscula para que pudieran pesar menos o pesar de más. Había pesajes de menos, detectamos, hay evidencias, hay fotográficas, hubo una investigación muy importante de que en una báscula se subían 5 o 6 gorditos de más de 120 kilos, y entonces ahí ya había 500 litros que se robaban porque iban quedando en excedente en los tanques de almacenamiento y a lo largo del día pues podía tener un excedente de varios miles de litros que sacaban con facturas falsas y eran vendidas en las gasolineras, porque ¿en dónde vas a vender los miles y millones de litros robados? Se venden en las estaciones de servicio, presionando a los gasolineros o engañándolos con descargas de producto menores a las que ellos compran. Y en ese momento, pues es cuando se da este mercado negro, que fundamentalmente entonces podemos atribuirlo más a las estaciones que a llegar y picar un tubo. Hay de todo, como te comento, el porcentaje más grande es aquel que se da de manera industrial, en grandes volúmenes. Hay un reportaje ahí que acabo de ver
donde hay un barco que está atracado en Altamira, Tamaulipas, y hay pipas alrededor de ese buque tanque que están descargando con mangueras ese barco. Sí, Es totalmente ilegal el procedimiento. a eso iba, que es el, digamos, desde mi punto de vista, el tipo de huachicol que llaman huachicol fiscal, que es, pues, de plano meterlo por la aduana, ¿no? Bajo otra fracción arancelaria, o de plano a la mala, como hemos visto estos barcos en Tampico y Altamira, pues descargando ni siquiera en el puerto, que ahí es donde me surge la pregunta, ¿cómo le hacemos o cómo le hacen pues para de repente a un puerto de descargue pues meter 1000 pipas bajo los ojos del ejército, de la marina, ¿no? O sea, ¿qué está pasando que no les llama la atención? Pues que de repente llegue un buque tanque y eso se llene de pipas, en donde sabemos pues que están metiendo combustible pues exportado de Estados Unidos, que finalmente viene de allá, pero no declarado en el caso de lo que se está bajando aquí en los puertos, eso por un lado, y por el otro, sí, que no nos llama la atención pues prácticamente a ninguna autoridad, porque pues ese yo creo que es la mayor cantidad y donde está la mayor pérdida de recaudación fiscal y pues de distribución de este mercado negro, realmente gasolina, que entre paréntesis, yo sí le quería hacer una pregunta. Yo nunca he visto un tractor cargando en una gasolinera, quién sabe cómo le hacen. Yo me imagino que pues se surten de huachicol. Es correcto, yo también tengo esa suposición. De la mano de la Fiscalía en aquel momento, cuando yo estuve colaborando, se hicieron algunas investigaciones respecto precisamente al traslado masivo a través de carrotanques, tanto de ruedas como de ferrocarriles, y, y la autoridad federal pues debió haber llegado a, a dar solución a esa incertidumbre. Lamentablemente, y lo digo abiertamente, nosotros en Petróleos Mexicanos, en la subdirección, no éramos ninguna autoridad facultada para realizar investigaciones. Yo solicité a María de los Ángeles Romo en algún momento, cuando ella empezó a transitar del antiguo sistema penal acusatorio al nuevo penal acusatorio, la fui a ver personalmente y le solicité que ojalá que dentro de sus recomendaciones los agentes de salvaguardia estratégica de Pemex tuvieran la facultad de ser primeros respondientes en asuntos relacionados con el ilícito del robo de hidrocarburos, porque muchos de estos agentes honestos tienen la experiencia de muchos años y conocen el fenómeno, conocen el proceso delictivo. Pero lamentablemente cuando Pemex denuncia un robo en uno de sus pipas, de sus cisternas, de sus terminales, etcétera, el policía que llega a investigar no tiene conocimiento mínimo de lo que está haciendo, de lo que está investigando. Por eso es que el fenómeno delictivo se complica tanto, porque es muy especializado, es muy técnico e involucra a muchísimas personas en ese proceso del robo masivo. General, una pregunta. ¿El general secretario está metiendo las manos para defender a uno de sus generales honestos de la Secretaría? Mira, Carlos, yo cuando regresé de Panamá para poder enfrentar los cargos de los que se me acusaban, tuve la fortuna de ser recibido por el general secretario de la Defensa Nacional. Le expliqué en detalle lo que hacíamos realmente para evitar el robo. Él me escuchó siempre con mucha atención, pero pues no dijo más, no dio más palabras, solo preguntó cómo funcionaba el sistema SCADA, le expliqué para qué servía el sistema SCADA. El jefe de personal de la Secretaría de Defensa Nacional me dejó en claro cuando llegué que la Secretaría de Defensa Nacional no tenía nada en mi contra, que los delitos por los cuales se me estaba acusando habían sido cometidos cuando yo gozaba de una licencia especial sin goce de haberes en Petróleos Mexicanos. Entonces me quedó claro que no habría pues ninguna intromisión ni para bien ni para mal de parte del secretario de la Defensa. General, un poco en Pemex, ¿cuál era su, digamos, responsabilidad directa? ¿Cómo supervisaban o, digamos, cuál era su chamba operativa? Visitar las terminales, ver cómo estaban funcionando, hacer auditorías,
quizás de repente salir por ahí a recorrer los ductos por donde pasaban para un poco, porque de ahí se puede derivar, ¿no? Pues ¿con qué bases? Digo, la verdad es que sí se me hace una acusación muy absurda, sin ninguna prueba y realmente sin ninguna... A un solo hombre. Así es, con 4 subalternos. Exactamente. Es correcto, Mario. Mira, en la realidad, en los hechos, mi misión en Petróleos Mexicanos era supervisar el Sistema Nacional de Ductos, vigilarlo a través de patrullajes, con 1,200 agentes de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica y aproximadamente 2,000 soldados de la Secretaría de Defensa Nacional y marinos de la Secretaría de Marina Armada de México, que bajo convenios de colaboración con Petróleos Mexicanos nos ayudaban a que este patrullaje inhibiera, era un tema de inhibir el robo en los ductos de Pemex. Y digo inhibir, Carlos, porque tú sabes que los grupos delincuenciales están tan bien organizados que pues nunca deteníamos a nadie. ¿Por qué? Porque tienen halcones a lo largo del ducto o tienen trabajadores de Pemex infiltrados que les avisan de los operativos. Nunca encontrábamos a nadie. Siempre encontrábamos tomas clandestinas que eran reportadas de acuerdo al protocolo de la empresa y eso era realmente lo que hacíamos. Sin embargo, yo queriendo hacer más, me reunía con directivos de Petróleos Mexicanos, con sus directores de logística. Le digo, ¿en qué les podemos ayudar? ¿Cómo podemos evitar el robo? Les dábamos nuestras sugerencias y las aportaciones que los mismos agentes nos recomendaban. Como por ejemplo, ha sido muy visto en medios que el robo en ductos se da en esos que les llaman pasos aéreos. Son ductos de Petróleos Mexicanos que pasan de una barranca a otra y son vistos por cualquier persona y esos tubos eran perforados de manera recurrente y los pobladores llegaban con cubetas a recoger el hidrocarburo que escurría de ahí. Algo tan simple como cúbrelos. ¿A quién se los vendía, general? Se los vendían pues a gasolineros locales o a pobladores que tenían tractores o los vendían en la carretera. Ahí hay puestos ahí con bidones en la carretera. En mercados detectamos que se vendía este robo que se daba de los ductos. Entonces le digo a los de logística, cubran con cemento, pongan una protección para hacerle más difícil el robo a estas personas. Eso sucedía. Nos reunimos muchas veces con el área jurídica para buscar mecanismos de cómo judicializar los casos. Yo, por ejemplo, contraté dentro del grupo de agentes de salvaguardia estratégica licenciados en Derecho como agentes para que pudieran ayudar a sus propios compañeros a poner las denuncias penales de la mano de los policías que iban como primeros respondientes. Cuando yo llegué, los agentes tenían revólveres y escopetas como armas de defensa. Eso se cambió, por ejemplo, también. Se hicieron varias cosas. Todos los lunes el director general reunía a los directores y a los subdirectores para buscar estrategias para mitigar el robo de hidrocarburos, poniendo foco en la volumetría que se vendía a las estaciones de servicio, por ejemplo. Nos reuníamos con los directores de logística para apoyarlos, cómo poder supervisar que los tanques, los vehículos que salían de las terminales, pues reunieran las facturas o las características necesarias legales para poder transitar por las carreteras de México, ¿no? Como sellos, facturas, etcétera.